Bueno, yo estaba investigando sobre las esterilizaciones forzadas en la Amazonía y que sucedieron en la década de los 90. Y entonces el antropólogo César Ramos me llevó a la comunidad amazónica del RIMAC, en Lima, en Cantagallo, en el año 2015, en abril, para justamente presentarme a las maestras y poder averiguar un poco más sobre cómo había sido el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar en la década del 90 en Amazonía, ¿no? Conocí a la maestra Vilma Mainas y Vilma inmediatamente me empezó a mostrar sus quenés y sus quehués, ¿no? Entonces me quedé muy admirada, me impresionaron mucho y empezamos a conversar. Empezamos a conversar sobre el diseño, sobre la producción, sobre el diseño. Y Vilma me sacó unos cuadernos que ella tenía de diseños, donde ella guardaba sus diseños, ¿no? Y bueno, empezó, digamos, en ese encuentro una suerte de admiración y de empatía que hubo entre nosotras. A los pocos días me presentaron a Olinda Silvano, donde también fue un encuentro muy interesante y rico para todos. Les propuse hacer un primer trabajo juntas, que fuera los murales, ¿no? Porque justo en esa visita que yo hice a Cantagallo vi que había mucha muralización en la comunidad, ¿no? Pero todos los murales eran figurativos, eran murales con representaciones de los mitos amazónicos o de retratos, ¿no? Pero no habían murales de quené. Entonces, bueno, fue bastante lógico, digamos, en ese momento hacer esa propuesta y empezamos a hacer una especie de método peer-to-peer, que es la transmisión de conocimiento de pares, ¿no? De una red de pares, de iguales, donde no hay un maestro y un aprendiz, sino que todos son maestros y todos son aprendices de algún tipo de conocimiento. Y el método lo que hace es intercambiar ese conocimiento. Entonces, yo me ofrecí a enseñarle las técnicas del street art o del arte urbano para poder hacer las mediciones en las paredes y crear murales. Y ellas a cambio me enseñaron su tradición ancestral, ¿no? De quené. Y así nació el proyecto del SUI, que es el colectivo que hemos formado juntas justamente desde abril del 2015 hasta hoy. Y es un centro de investigación y taller gráfico Shipibo Conmigo, que es a partir del legado ancestral crear producción actual, producción contemporánea, ¿no? Bacán. Pero la idea de este mural en Barranco, o sea, el concepto, ¿cómo nació? ¿A partir de quién? Bueno, en el intercambio hubo un primer taller que fue sobre paisaje, ¿no? Entender cómo es el paisaje de la vista aérea, el paisaje horizontal, el paisaje pictórico, cuáles son un poco las diferencias entre uno y otro. Y en ese momento uno de los materiales que habíamos llevado era el mapa aéreo de Barranco. Entonces, cuando las maestras vieron el mapa aéreo de Barranco, reconocieron en el mapa, en el contorno del mapa, la figura de un pez amazónico, prehistórico, que es el pez carachama. Entonces, empezaron a decir que Barranco era un pez, ¿no? Y entonces empezó a ritualizar y a simbolizar la imagen, y a partir de eso se hizo esta analogía entre los peces en la Amazonía y Barranco, que es un balneario, bueno, que en un principio era un balneario, ¿no? El agua y cómo cubrir, llenar y proteger a Barranco. Entonces, por eso es que se crearon una cantidad de diseños chumpiquené, que les dicen el diseño de ojito de anaconda, que representa la piel de la anaconda, ¿no? Y que es envolvente. Entonces, con ese diseño se podía envolver al pez, que era Barranco,
y así protegerlo, ¿no? Porque la carachama también tenía la coraza dura. Entonces todo esto era ya algo que ellas empezaron a crear en ese mismo momento, de las analogías que inmediatamente empezaron ellas a ver del mapa aéreo de Barranco, y luego ya conceptualizamos juntas si se hacía, por ejemplo, un solo diseño alrededor del pez, o si mejor se mezclaban diversos diseños de diversas pieles de anaconda, cosa que no suelen hacer. Normalmente es un patrón que va teniendo variantes, pero en este caso hay una mezcla de más o menos unos 18 diseños de chumpiquené alrededor del pescado, ¿no? Bueno, alrededor de Barranco. Claro. Pero este mural es en blanco y negro, si no me equivoco, Sí. ¿no? ¿Por qué no entraron con el color en este diseño? Normalmente lo que hacemos son, una vez que el diseño está listo, ¿no? O sea, la estructura, se prueban diversos colores. O sea, tratamos, ¿no? Lo que cada una quiere hacer lo propone en colorimetría. Pero en este caso propusimos como 2 o 3 propuestas en color, y una en blanco y negro, y una en negro con blanco, que es distinto, ¿no? Y en este caso la que fue unánime. Los pusimos en la mesa, vimos y dijimos esta. Sí, no hubo mucha discusión. Y la técnica, o sea, la técnica en la producción es completamente diferente a la que ellos producen. Bueno, en una es que el soporte es diferente, ¿no? Pero las pinturas, luego, ¿cómo fue el trabajo? ¿Pictórico? Sí, pictórico. O de dibujo con pintura. Exacto. ¿Cómo fue la técnica de elaboración? ¿Tú dices en el proceso o ya en la pared? En la pared y en el proceso. O sea, en el proceso y en la pared. Bueno, en el proceso fue como te digo, ¿no? O sea, fueron varias sesiones, una viendo las cuestiones de paisaje, nos quedamos finalmente con el paisaje aéreo, luego vino esta como ritualización simbólica del significado del mural, ¿no? Y de lo que se le quería dar a Barranco, y bueno, ya eso nació más o menos rápido también después, y luego vinieron todas las pruebas de color. Habían varios como bocetos, ¿no? Probamos, por ejemplo, con una especie de mayaquené adentro del mapa de Barranco, o sea, probamos varias cosas. Y esta nos pareció la que conceptualmente iba mejor, porque Barranco era pez, entonces bueno, hacer adentro de las mismas retículas urbanas del mapa el símbolo de pez, ¿no? Que es el que tiene, y que además finalmente de fuera tú ves como si fuera la coraza corrugada del pez carachama, ¿no? O sea, no es decorativo, sino que simbólicamente también ese símbolo representa el pez en el estilo Quené, digamos, ¿no? Luego, cuando ya todo esto cuajó, pasamos al trabajo en la pared, ¿no? Normalmente la municipalidad tenía que haber hecho un trabajo mejor del que hizo en la preparación de la pared. Tenían que habernos dado la pared preparada, ¿no? Pero te daban la pared simplemente pintada de negro. Nosotros pedimos que la pintaran de negro. Pero la pared no es plana, tiene muchas texturas, etc., ¿no? Y pasamos a hacer la proyección del mural y a lanzar los trazos básicos, ¿no? Luego se retira la proyección y se hace el dibujo como a mano alzada bajo estos trazos que ya habíamos dado a través del proyector. Y luego, una vez que se dibuja con tiza, pasamos a utilizar una pintura especial, que es la pintura de alto tránsito, que es muy espesa, pero que podía hacer un efecto en el que la noche el blanco se viera muy contrastado y hubiera un efecto de alto contraste, ¿no? Entonces eso fue lo que hicimos ahí. Casi no se usó rodillo ni otros materiales que hemos usado después, porque era solamente la puesta del blanco sobre el negro, ¿no? Bacán. Y te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo duró el pintado? Normalmente más o menos nos toma un mes, más o menos. ¿Un mes? 3 semanas, un mes, sí. Y durante este proceso, porque uno a veces cuando hace Quené, bueno, las madres hacen Quené, ellas cantan, ¿no? Sí. Están picareando.
O en el UM también lo hicieron, ¿no? Varias veces. En este primer mural también ellas Sí. cantaron, estuvieron cantando. Hay una sinestesia, ¿no?, básica de la concepción cultural artística shipibo-koniu. Ellos conectan colores con sabores, con olores, con cantos, es como una cosmovisión, es un arte totalitario, ¿no? Totalitario en el sentido de que conectan, o interdisciplinario, si se quiere, ¿no? Naturalmente interdisciplinario, naturalmente entonces, cada mural que hemos hecho, o sea, los 4 murales que hemos hecho juntas tienen ícaro, ¿no? Y el primer mural también, que es este de Barranco, tiene su propio canto, que además lo empiezan ellas a componer en el momento del pintado, ¿no? Ellas empiezan a pintar, empieza a salir una melodía y luego ellas se juntan y empiezan a componer ya estrofas. Hay una parte como más de bocetear el canto y hay otra parte que es como más pensada, ¿no? Y que está en diálogo con el contenido y el discurso y el concepto del mural. Es como una dialéctica, no necesariamente ilustra el canto lo que está sucediendo, no es narrativo ni ilustrativo, pero sí es dialéctico, porque hay una conexión que hace avanzar al ícaro, la pintura, y la pintura al ícaro, ¿no? Quería preguntar también sobre el LUM. Antes de eso, tengo una pregunta sobre esto. ¿Cuál fue la reacción del público al ver esta realización que están haciendo las madres chiquillas? Pues imagino que están vestidas, porque ellas a veces, sí, van con sus trajes y no con sus trajes. Sí. ¿Cuál fue la reacción del público primero cuando estaban creando, ¿no? Cuando de repente estaban cantando? ¿Tú pudiste ver algo de esta relación con el público? Sí, con el vecino? Claro, si yo los pinté, yo pintaba con ellas, ¿no? Claro. O sea, hacemos todo juntas. El último mural no lo hemos hecho juntas porque yo quería que ellas tuvieran, digamos, todo el beneficio, ¿no?, del mural, porque fue justo después del incendio. Pero volviendo a lo que estábamos contando, el mural, la reacción del público frente al mural fue en un principio difícil porque era la pared negra y las maestras shipibas y yo, en una calle que es de alto tránsito, ¿no? Entonces vivimos lamentablemente en un país que tiene mucha discriminación y ese no fue una excepción, ¿no? Entonces habían también algunas, digamos, frases o discriminatorias que alguien podía soltar en el camino desde un auto o desde un bus. Y bueno, seguimos trabajando el mural y poco a poco las personas, el público empezó a ver el trabajo, ¿no? El trabajo que se estaba haciendo. Digamos, no todo fue malo, ¿no? Porque empezó un poco agresivo, la calle también es muy agresiva, o sea, la cuadra está como, hay muchos buses y mucha bulla, pero rápidamente, por ejemplo, vino el dueño de la heladería Blue y nos felicitó y les daba helados gratis a las maestras todos los días, ¿no? Y luego la gente pasaba y empezaban a decir cosas maravillosas y ánimo y no se desanimen y sigan y qué belleza y, ¿no? O sea, se comió, digamos, la parte fea, porque la parte positiva, una vez que ya el mural estaba a partir de la mitad, fue como todas las reacciones fueron muy, muy, muy positivas. Y también en las redes sociales, ¿no? Cuando empezamos a postear las fotos, hubo una reacción, casi no hubo discriminación en redes, ¿no?
Hubo también un incidente que me pareció difícil de ver, ¿no? Porque en un momento fuimos al Piselli para ir al baño. El Piselli es una bodega pública que tiene un baño prácticamente público. O sea, es privada, pero es decir, todo el mundo la usa y la gente entra y sale, y normalmente tú como cliente también tienes derecho a usar el baño, ¿no? Entonces, estábamos comprando unas bebidas y unas comidas, y las maestras fueron a usar los servicios, y luego salió una mujer a gritarles de que ellas no podían usar esos servicios. Entonces, hubo toda una situación de discriminación muy, muy fuerte, además de mucha violencia, porque fue, digamos, fue en voz alta, ¿no? Fue una serie de situaciones. Y bueno, es algo que también sucedió, ¿no? Es algo que también explica lo difícil que es para ellas el cotidiano, ¿no? Y por qué también se preocupaban en encontrar un baño, porque ellas empezaron, cuando me dijeron que querían usar los servicios, yo inmediatamente dije, bueno, vamos al primer baño que encontremos, ¿no? Y ellas estaban un poco tímidas, entonces, claro, después lo entendí, ¿no? Después lo entendí, pero no es muy fácil. Ahora, en general, las maestras tienen mucha empatía con el público, ¿no? Las quieren, además son muy reconocidas, ¿no? Y la parte del mural en el LUM, ¿cómo nace la propuesta, la idea? O sea, ¿de dónde vino? ¿Cómo fue el origen? Bueno, lo del LUM fue distinto porque ahí empezamos un poco Era un reto, ¿no? Porque el tema de la institución ya hay un tema, ¿no? Que es la memoria, ¿no? La memoria política, además, ¿no? Entonces lo que empezamos a hacer fue intercambiar nuestras historias de vida en los años de conflicto armado, ¿no? Dónde es que ellas estuvieron, qué tipo de vivencias pasaron, y yo por mi lado también contándoles un poco cómo se había vivido acá en Lima, cómo yo lo viví de forma subjetiva, personal. Entonces hubo un intercambio que nos permitió también acercarnos más, conocernos más, entendernos como personas y la historia de vida que cada una tenía, ¿no? Y un poco como de todo ese intercambio de semanas, de compartir estas historias, nos dimos cuenta que para todas, ¿no? Cada uno lo había vivido desde una perspectiva muy, muy distinta, pero había algo en común. Había como el hecho de que la violencia política nos había marcado en nuestras propias historias, ¿no? Sentíamos que nuestra vida había sido una antes de ese periodo y una distinta después de ese periodo, ¿no? Como algo más marcado en nuestra vida. Ellas, por ejemplo, las tres, su historia de migración hacia Lima también está relacionada al paso de esa época, ¿no? Entonces, ellas recordaban como que previo a la violencia, la vida en la comunidad, un acercamiento más a la infancia y hacia la naturaleza. Y que luego del periodo de violencia, más bien la actualidad, ¿no? Ya su vida en Lima, etc. Entonces lo que se propuso hacer como una imagen del antes del conflicto armado, y esa imagen fue el diseño Shaukené, que es el diseño más ancestral, el más como simple, de líneas más largas y que denota los caminos hacia las comunidades, ¿no? Y luego, en otra imagen, poner los diseños que les remitían más a la actualidad. Entonces ahí usaron sus propias faldas,
sus propios chitontes con los diseños de Mayacané. Y lo que se hizo fue poner uno al lado del otro, sin conexión, como para representar un quiebre entre uno y otro, ¿no? Y en el medio la violencia. Pero la pregunta también va por el sentido, ¿fue una propuesta de ustedes o fue una propuesta del museo, del curador? No, o sea, fue una invitación del Lugar de la Memoria, sí. El Lugar de la Memoria nos invitó, ¿no? Porque ya justo había tenido como mucha difusión el mural de Barranco. Como tuvo mucha difusión, llegó a oídos de los curadores. ¿Y en ese tiempo quién estaba a cargo? ¿De la curaduría? Sí. Era un equipo curatorial en el que estaban, no sé bien, estaba Natalie Guíñez, estaba Jorge Villacorta, creo que Ponciano del Pino, aunque no es curador. Eliana Ota no sé si estaba de curadora o de asistente. Yo no sé si la idea fue de todo el comité curatorial o si fue de una persona de los curadores. No lo sabemos, o sea, nos invitaron como Lugar de la Memoria y la que nos escribió fue Naná, ¿no? Naná Lavalle. Uh-huh. Ya nos habíamos reunido también con Naná y con César Ramos. Uh-huh. De alguna manera, este tipo de mural es la primera vez que va a un museo, ¿no? Que se instala dentro, bueno, este lugar no es un museo, pero es un lugar de la memoria. Sí, es un museo. Es un museo llamado Lugar de la Memoria. Ajá. Pero también le gusta que le llamen Lugar de la Memoria. Sí, pero ahora tiene la categoría de museo, desde hace poco. ¿Cuál es la impresión del mundo artístico que este Quené mural esté allí en el museo? ¿Cuál es la reacción entre los artistas? Es una pregunta. Bueno, yo creo que el contexto del Lugar de la Memoria, ¿no? es un lugar en el que probablemente se espere que haya un mural así, ¿no? Donde sí sería raro verlo sería en el Mali o en el MAC, ¿no? Pero en el Lugar de la Memoria justamente está en la parte donde hay tres murales, ¿no? Uno que representa más la costa, la urbe, uno que representa el mundo andino y faltaba el de la Amazonía. Entonces yo creo que nos llamaron para completar esa trilogía de murales, ¿no? Y el mural queda en un pasadizo, ¿no? Entonces, bueno, ya esto no sé si lo vas a incluir en tu relato, pero en realidad nos invitaron al final. O sea, no es que había un espacio para ese mural. Ese espacio no estaba destinado para un mural. Por eso es que está en el pasadizo, es como medio apretado, ¿no? Pero le falta, no pensaron en un mural amazónico, creo. Entonces, al final, cuando vieron que sí había una producción amazónica, dijeron, bueno, que vaya aquí, ¿no? Es muy relleno el espacio, falta espacio como blanco, entonces quizás ahí no se luce tan bien, ¿no? Pero es más o menos lo que pasó detrás de cámaras, ¿no? Pero ¿cuál fue la reacción del bueno, imagino que el público igual afectó, no pudo comprender, pero ¿cuál fue la reacción de los artistas? De la parte de la pasada, no sé si sabes. No tengo la más mínima idea. Habría que preguntarles. O sea, yo te puedo hablar de la reacción en redes, cada vez que colgamos un mural en la página de Facebook del SUI, por ejemplo, donde vamos colgando cada mural y siempre las respuestas son enormemente positivas. Es como,
Y además son bien sentidos los comentarios, ¿no? Es como... hay mucho aprecio, como que nos dan mucho ánimo para continuar, a todos les parece que es muy bello, ¿no? Y en verdad esa respuesta positiva ha sido la que ha generado más trabajo, porque nosotros no hemos postulado a nada, o sea, nosotros solo postulamos al concurso, ¿no? Pintamos el mural de Barranco y luego todas las demás han sido propuestas. La propuesta de LUM, luego vino la propuesta de un privado, José Balta, que nos encargó hacer un mural en su propio departamento, y finalmente la propuesta de la Municipalidad de San Isidro, ¿no? Entonces es como que el mismo trabajo ha hablado por sí mismo. Yo creo que parte, o sea, cómo medir esa respuesta del público, yo creo que se mide ahí, ¿no? En el hecho de que se ha generado un marco laboral distinto, que no existía antes, ¿no? Bueno, imagino que el proceso de producción del Quené Mural en el LUM fue el mismo del de Barranco. No. No fue el mismo. ¿Cuál fue A la ver, diferencia? en el mural de la memoria, en el del lugar de la memoria, sí era una pared que estaba muy bien preparada, que estaba lisa, ¿no? Hubo mucha menos dificultad, las condiciones de producción fueron mucho mejores que pintar en la calle, a la intemperie, etc. Teníamos mejores, la institución proveyó de mejores recursos para la producción, ¿no? Entonces eso también ayudó a la seguridad de las maestras, porque a veces con los andamios tienes que subir pues, escalones, te puedes caer, ¿no? Hay una serie de situaciones que fueron mucho más riesgosas en el mural de Barranco. En el lugar de la memoria sí hubo una institución con más recursos, más protección y más cuidado, ¿no? Y luego la técnica misma ya fue distinta a la del Barranco, porque en Barranco fue pincel y pintar las líneas, ¿no? Pinceles de distintos tamaños, cosa que las maestras tampoco usaban pincel. Entonces ellas en Barranco empezaron a utilizar el pincel y las brochas para la pared, ¿no? En el lugar de la memoria ya empezaron a utilizar el rodillo, el nivel, y distintos instrumentos que ellas inmediatamente se apropiaron y lo tornaron hacia su beneficio, ¿no? En el tercer mural que hemos hecho, en el de San Isidro, que también es otro mural público, por ejemplo, ahí era tan largo, porque eran 18 metros de pared, que ya incluso los instrumentos de medición típicos como la regla o el... ¿cómo se llama? Cuando eso que abres así. No, la wincha. O sea, la regla y la wincha ya no eran suficiente instrumento de medición. Volvieron a utilizar mediciones un poco más tradicionales, como por ejemplo, que también las usan en el momento de medir los territorios, las casas, ¿no? Los terrenos, que es una soga. Entonces utilizan una soga grande y esa soga la parten por la mitad, entonces esa es la misma. Ha quedado como definitiva, es la medición en soga, ¿no? Pero ese fue a partir del último mural que hemos hecho juntas en la Municipalidad de San Isidro, ¿no? Interesante eso. Pero sí también queda, o sea, ellas primero dibujan el quené, ¿no? Sí. O sea, no viene como que... No. Desde la pared vacía. No, hay bocetos previos. Lo que pasa es que nosotros empezamos a trabajar juntas en el SUI todas las semanas. Nos reuníamos casi 2 veces por semana desde el abril del 2015 hasta
noviembre del 2016, ¿no? Nos veíamos semanalmente y solamente nos alejábamos cuando yo salía de viaje o cuando ella salía de viaje. Entonces hemos tenido mucha conexión y mucha práctica. Y en esas reuniones, cuando no estábamos pintando murales, estábamos trabajando pinturas, ¿no? Y hemos creado una serie de 60 pinturas. Y esas las hemos trabajado tanto en Cantagallo, en la casa de Olinda, en la terraza, como en el taller en Miraflores, en mi casa, ¿no? Entonces, en ese contexto, nosotros, por ejemplo, se nos encargaba hacer un mural, o había una propuesta, una invitación para hacer un mural, y teníamos ahí toda esta producción previa y decíamos con este, o por qué este, o por qué el otro, o primero pensábamos qué era lo que qué significado queríamos darle y luego veíamos qué diseño podía encajar mejor en el sentido que se le quería dar, ¿no? Como ir cerrando, ¿cómo ves los murales que en el futuro? Bueno, la producción del SUI es particularmente interesante, al menos para mí, porque siempre desde el inicio del colectivo teníamos claro que una parte importante de lo que quería hacer el SUI era ofrecer distintas condiciones de producción para las maestras, ¿no? Primero que nada, que ellas pudieran hacer un trabajo colectivo, porque si bien el diseño Queneo, Quehue, Shipibo, Conibo es un patrimonio del pueblo, o sea, es un patrimonio colectivo, ¿no? Las maestras trabajan los diseños de forma individual, cada una en su casa, ¿no? No hacen trabajo colectivo. Y esta vez empezamos a hacer todas trabajo colectivo, ¿no? Las 4 nos hemos iniciado en el mural al mismo tiempo. O sea, yo conocía las técnicas del pintado mural, pero yo nunca había realizado tampoco un mural. Entonces, todas nos hemos iniciado juntas en el trabajo mural. Y como te contaba, el primer mural del de Barranco generó, ¿no?, la invitación del lugar de la memoria, la invitación de la Municipalidad de San Isidro, la invitación para un mural privado, y luego se han generado otras invitaciones, desde Cusco, desde Huancayo, ahorita hay una propuesta desde Canadá, y las maestras ya saben las técnicas, ellas ya lo pueden hacer solas también, ¿no? Entonces, hay muchas veces en las que yo no puedo participar porque estoy de viaje o alguna de ellas también está de viaje, y ya los murales que son del SUI los trabajamos juntas. El momento del pintado somos las 4 o muchas veces con ayuda de los familiares de las maestras o de los amigos que vienen a darnos una mano, ¿no? Entonces hay otras personas que también pueden participar del pintado. En el caso de los murales que realizan las maestras sin el SUI, ya son ellas, a veces es una de ellas, a veces son 2 de ellas, a veces son 3, a veces es una de ellas con su hijo, o a veces es una de ellas con su nieto, o su hermano, o su pareja, ¿no? Entonces, se han generado un mercado laboral también más grande, y eso les ha ayudado también, ¿no?, a cambiar un poco su economía, o simplemente tener más trabajo, ¿no? ¿Algunas palabras finales? Palabras finales. O sea, algo que no te haya preguntado y que quieras decir, que sea importante para... Bueno, lo que sí quisiera decir es que, bueno, ser parte del SUI, ¿no?, me ha abierto, digamos, las puertas al mundo cultural amazónico a través de las maestras. Es algo que estoy muy agradecida de haber vivido con ellas la experiencia. Y creo que es fundamental reconocer que el arte amazónico
si bien no ha tenido el reconocimiento que bien merece hasta el día de hoy, hay una nueva curiosidad social por este arte y que esperamos esto se convierta en un reconocimiento en un futuro, ¿no? Te iba a preguntar, si bien te han hecho una invitación para hacerlo en Canadá, ¿ya se ha pensado qué es lo que van a hacer? No. Es que me han dicho lo de Canadá, pero todavía no ha llegado la propuesta. No sé si va a ser una propuesta del SUI o si va a ser una propuesta de ellas. Tampoco lo discutimos. Siempre lo discutimos, ¿no? En realidad, a partir del último mural que fue el del incendio de Cantagallo, y que eso también cambió, digamos, su economía bastante y una serie de cosas, yo me he alejado para que ellas puedan hacerlo sola ellas, ¿no? Pero vamos a ver si lo de Canadá es muy complejo, ¿no? Quizás necesitan ahí una mano más para conceptualizar un poco, Vamos a ver. Una pregunta más sobre la espiritualidad del Quiné. ¿Tú crees que estos murales también tengan ese nivel de espiritualidad que normalmente tienen tradicionalmente, entre comillas, los murales que se hacen en mantos, en paja? Sí, bueno. Desde tu perspectiva, ¿no? Claro, lo que pasa es que los temas de espiritualidad y de misticismo, ¿no? Habría que definir qué espiritualidad y qué misticismo, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que hay un ritual, ¿no? Hay un ritual y hay unas ganas de conectar con sentimientos más profundos. Y no solamente, no es un arte decorativo, ¿no? Puede parecerlo quizás por fuera, pero lo que se está diciendo ahí y las cosas que se conversan en los momentos de toma de decisiones de cuál es el diseño y cuál es el color y por qué, son situaciones que nos llevan a entender la cultura amazónica. Entonces, no hay una superficialidad o una banalidad en el diseño, ¿no? Sino que hay una conexión con algo mucho más profundo, porque vienen desde la conexión de los pigmentos con las propias plantas, que si bien nosotros no pintamos con los pigmentos naturales, ¿no? Hay una conexión y hay una discusión, es decir, al momento del color, porque hay una paleta, una colorimetría que es reminiscente de esa paleta ancestral. Esos colores más terrosos, el caoba, el negro con el de lodo, ¿no es cierto? O el amí, o sea, hay una serie de pigmentos que son los pigmentos naturales y hay una paleta. Entonces nosotros entendemos que cuando usamos esa paleta estamos también apelando a ese momento de la historia o a ese momento de la tradición cultural, ¿no? Entonces ya empiezan son cosas que no se ven a simple vista, pero que están inminentemente ahí, ¿no? Entonces, si eso es espiritual o no, para mí sí, pero no te podría explicarlo en términos de espiritualidad, ¿no?